Estimados estudiantes, continuamos con el tema de impuestos sobre la renta trimestral, impuestos sobre la renta anual e impuesto de solidaridad y su relación entre uno con otro. Para el efecto se les envió un ejercicio y lo que se les pidió es de que trataran de hacer los cálculos del ISR trimestral. El día de hoy voy a hacer yo los cálculos para que comparemos. También se les pidió que en el balance de saldos se analizaran qué gastos son deducibles y qué gastos son no deducibles, y también que se analizara si se podían incluir algunos ajustes o reclasificación. Para el efecto entonces vamos a tomar en consideración siempre el artículo 38 de la Ley de Actualización Tributaria, fórmula 2, que indica que se debe calcular el ISR trimestral sobre la base de una renta imponible estimada en 8% del total de rentas brutas obtenidas por actividades que tributan por este régimen en el trimestre respectivo, excluidas las rentas exentas. Como acá dice, las rentas que se tributen en este régimen. Entonces aquí sí necesito hacer una aclaración de que en el estado de resultados que se va a preparar hay dos clases de rentas: las que provienen de los servicios de dirección administrativa y también los intereses ganados. En este caso los intereses ganados no los vamos a sumar a las rentas brutas porque el artículo 15 de la Ley de Actualización Tributaria y también del artículo 83 al artículo 96 de la ley referida habla sobre las rentas de capital, y las rentas de capital se trabajan y se gravan con el impuesto sobre la renta de manera distinta a el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas y en forma distinta al régimen sobre ingresos de actividades lucrativas. Entonces, por esa razón hago la aclaración que en este caso solo vamos a tomar las rentas brutas relacionadas con el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. En este cuadro pues tenemos entonces un detalle de cómo vamos a hacer los cálculos trimestrales: rentas brutas menos rentas exentas. Va a ser igual a una renta imponible del 8% o igual a una utilidad estimada por el 25%, que es la tasa impositiva, y eso nos va a dar el ISR trimestral. En este caso, o en este ejercicio mejor dicho, la empresa inició operaciones en enero del 2019, por lo tanto es una empresa nueva, podemos decir así, y por lo tanto debemos de aplicar en el caso del impuesto de solidaridad la exención que establece el artículo 4, literal C del decreto 73/2008, ley del impuesto de solidaridad, que indica los sujetos pasivos de este impuesto que inician actividades empresariales durante los primeros cuatro trimestres de operación están exentos del impuesto de solidaridad. Entonces, en este caso, o en este ejercicio, vamos a anotar 0 en el ISO porque están exentos en los primeros 4 trimestres del 2019. Muy bien, haciendo esa aclaración, procedemos a realizar los cálculos correspondientes. Acá tengo el detalle de cómo vamos a calcularlo en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y recuérdense de que de acuerdo a la ley solo son 3 pagos trimestrales los que se deben de calcular y realizar. El cuarto trimestre ya corresponde a que preparemos un estado de resultados anual y determinemos el ISR de forma anual, liquidación definitiva. Muy bien. Para el efecto se les proporcionó el libro mayor o centralizador, en donde están
la cuenta de servicios prestados para que ahí se pudiera saber la integración de los ingresos o renta bruta que vamos a tomar en consideración para este cálculo. En el primer trimestre, de acuerdo al mayor, indica que en enero no hay ingresos. En febrero son 468.270 quetzales. Y en marzo, 521.793 quetzales. En total, renta bruta del trimestre son 990.063 quetzales. Muy bien. No hay rentas exentas, por lo tanto vamos a tomar como base 990.063. Eso lo vamos a multiplicar por el 8%. 190.063 por el 8%, por el 8% nos da 79.205.04, que es la utilidad estimada. A esto le vamos a sacar el 25%. Y nos da un ISR trimestral de 19.801.26. 19.801.26. Este sería el ISR. Y le vamos a restar el ISO. Pero como ya vimos que es una empresa nueva en relación a su negocio en marcha, entonces por lo tanto aplicamos el artículo 4, literal C, que nos exonera del ISO durante los 4 primeros trimestres. Quiere decir que no va a haber ISO de acuerdo a la exención de la ley, y lo que se tiene que pagar son 19.801.26 de ISR. ¿Cuándo se van a pagar? Tenemos el mes de abril para poder hacer efectivo el pago de los 19.801.26 centavos. Muy bien. Ahí ya tenemos entonces calculado el ISR del primer trimestre. Fórmula número 2. En el segundo trimestre nos guiamos por el mayor o centralizador y vemos que en el mes de abril la renta bruta suma 414.990. El mes de mayo, 411.786 quetzales. Y el mes de junio, 267.948 quetzales. Entonces, veamos cuánto es la renta bruta del trimestre. $414.990, 411.786, 267.948, nos da 1.094.724 quetzales. No hay rentas exentas, es igual a 1.094.724. La base imponible por el 8%, eso nos va a dar 87.577.92 de utilidad estimada por el 25% de tasa impositiva del impuesto sobre la renta del régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Nos dan 21.894.48, que sería el ISR trimestral. No hay ISO porque está exento durante los primeros 4 trimestres. Entonces 21.894.48 es el ISR del segundo trimestre. ¿Cuándo lo vamos a pagar? Tenemos todo el mes de
julio para poder hacer efectivo el pago. Muy bien. El tercer trimestre tenemos en julio la renta bruta de 354.703,50 centavos. En agosto, 626.823. Y en septiembre, 390.933 hectáreas. Muy bien. De la misma manera hacemos el cálculo, sumamos la renta bruta del trimestre. Nos da 1.372.459.50. No hay rentas exentas, entonces es igual a una renta imponible del 8%, por el 8% nos dan 109.796.76 de utilidad estimada por el 25% de tasa impositiva del régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Eso nos da un resultado de 27.449.19 de ISR trimestral. No hay ISO porque está exento durante los primeros 4 trimestres, entonces 27.449.19 es el ISR que se tiene que pagar. ¿Cuándo se va a pagar? Tenemos el mes de octubre, o el contribuyente tiene el mes de octubre para poder hacer efectivo el pago del impuesto trimestral. Repito, solo vamos a determinar, calcular y pagar 3 trimestres de impuestos sobre la renta. El cuarto trimestre ya corresponde a que preparemos el estado de resultados anual, se determina el ISR anual y a ese ISR anual le vamos a restar 19.801.26, 21.894.48 y 27.449.19, que son los 3 pagos trimestrales que hicimos en forma anticipada durante el ejercicio contable. Y si hay un saldo todavía a favor del fisco, el contribuyente tiene para pagarlo enero, febrero y marzo del siguiente año. Muy bien. Pero para poder determinar la declaración anual del impuesto sobre la renta, ya el cuarto trimestre, repito, se va a preparar un estado de resultados anual. Ya no aplicamos lo que dice el artículo 38 de la ley, sino vamos a aplicar lo que dice el artículo 19, que es cómo determinamos la renta imponible del régimen sobre utilidades de actividades lucrativas. Pero para poder llegar a determinar la utilidad o renta imponible anual, lo que tenemos que hacer es un estado de resultados, vuelvo a repetir, y para ello en el ejercicio se les dejó que ustedes analizaran algunos ajustes o reclasificaciones que se tenían que hacer al balance de saldos para dejar un balance ajustado y poder preparar los estados financieros. Entonces lo que voy a hacer es darles a conocer los ajustes y reclasificaciones que se tenían que hacer de acuerdo al balance de saldos que se les proporcionó, con el objetivo que tengamos claro cómo debemos de analizar los ajustes y determinar qué gastos son deducibles de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria. Muy bien. Entonces, voy a dejar un momentito en pantalla los cálculos de ISR trimestral, porque nos van a servir para poder
al final restarle los montos de ISR trimestral que pagamos durante el ejercicio contable. Muy bien, entonces voy a proceder a borrar esta parte y vamos a explicar y a realizar las partidas de ajuste que corresponden. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que analizar del balance de saldos es que aparece un monto de 2 quetzales de un reintegro bancario y aparecen 30 quetzales también de gastos bancarios. Ahí lo que tenemos que hacer es una reclasificación porque de los gastos bancarios de 30 quetzales se reintegraron 2 quetzales. Entonces, por lo tanto, tenemos que correr una partida. Esto sería el 31 de diciembre de 2019. Reintegro bancario, 2 quetzales a gastos bancarios. 2 quetzales. Con esta partida lo que estamos haciendo es dejar ya el gasto regulado y reclasificar estas cuentas de reintegro bancario, eliminarlas, 2 quetzales y gastos bancarios. Al aplicarlo en el haber, gastos bancarios, tenemos 30 en el balance de saldos, 2 en la partida de ajuste o reclasificación, entonces en el balance de saldos ajustados nos tendría que quedar 28 quetzales de saldo. Ese sería el primer ajuste que tendríamos que realizar. El segundo ajuste que tenemos que realizar es el relacionado con el bono 14. Para eso tenemos que realizar los siguientes cálculos. Los sueldos según el balance de saldos ascendieron a 313.782.42 quetzales. Eso es lo que aparece en el balance de saldos como sueldo. Pero para poder determinar el monto del bono 14 del año, lo dividimos dentro de 12, o si ustedes gustan, lo pueden multiplicar por el 8.333333%, que les va a dar el mismo resultado. Entonces, 313.782.42 dividido dentro de 12 o multiplicado por 8.333333% nos da un bono 14 de 26.148.54. Pero según el balance de saldos, únicamente se han pagado 21.311.54. Eso significa que todavía se deben y se tienen que dejar provisionados 4.837 quetzales de bono 14. Entonces, corremos nuestra partida bono 14, 4.837 a bono 14 por pagar, 4.837 y con esa partida ya dejaríamos regularizada la cantidad y el gasto deducible de impuestos sobre la renta de 26.148.54 centavos. Ese sería
el segundo ajuste que tendríamos que realizar. Otro ajuste que tenían ustedes que analizar es el relacionado con el aguinaldo. Y el aguinaldo también lo vamos a trabajar en función a los sueldos. Los sueldos son 313.782.42. Lo dividimos dentro de 12 o lo multiplicamos por 8, 33, 33%, que nos tienen que dar un aguinaldo de 26.148.54. Este es el aguinaldo deducible. Pero según el balance de saldos, se tienen pagados 28.075.25. Eso significa que se pagó más del 100% del aguinaldo. Y de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria, solo se permite un aguinaldo deducible equivalente a los salarios ordinarios en un 100%. Quiere decir que este monto es el 100%. Y lo que se pagó de más va a ser gasto no deducible. Entonces, si lo restamos, nos dan 1.926.66, que este sería un gasto no deducible. ¿Por qué razón? Porque se está pagando más del 100% del aguinaldo. Entonces, en este caso, vamos a correr la partida de la siguiente manera. Aguinaldos no deducibles, 1926.66 a aguinaldos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese ajuste? Dejar registrado en la contabilidad el aguinaldo deducible y el aguinaldo no deducible. Muy bien. El siguiente ajuste que se tiene que realizar y que lo permite el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria es calcular la indemnización en la modalidad de reserva. Para eso siempre tomamos como base los sueldos pagados por la empresa de acuerdo a lo que está en el balance de saldos y aparecen o figuran en el balance de saldos 313.782.42. Lo multiplicamos por el 8, 33, 33, 33 y nos da 26.148.54 de indemnización. Ese monto no está en el balance de saldos. Por lo tanto, si la entidad o la empresa corre este ajuste, este monto que estamos dejando como reserva de indemnización es deducible del impuesto sobre la renta. ¿En qué le ayuda al contribuyente? A rebajar su utilidad y por lo tanto a pagar menos ISR. Entonces, como nos lo permite la ley, ponemos la partida indemnización 26.148.54 a reserva de indemnización o para indemnización, como ustedes lo quieran manejar. Muy bien. Y ese monto de gasto de 26.148.54 es deducible completamente del impuesto sobre la renta.
Muy bien. El otro punto importante que se tiene que analizar es el relacionado con las cuotas X, tanto patronales como laborales. En este ejercicio, como ustedes pueden apreciar, las cuotas patronales no están contablemente registradas en forma unificada, sino que están en forma separada. ¿Qué significa eso? Que las cuotas patronales están distribuidas por el 1067 el impuesto IRPRA es el 1% y la tasa del INTECAP es del 1%. En total son 12,67%, que es lo que nosotros calculamos. Vuelvo a repetir, en este ejercicio están calculadas las cuotas patronales en forma separada, pero también podemos registrarlo como cuotas patronales en forma general y calculamos el 12,67 sobre los salarios devengados por el trabajador. Sin embargo, aquí es importante que nosotros consideremos lo que establece un acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el acuerdo número 1421, que indica en su artículo 4 que el patrono es responsable del traslado y pago global de las cuotas, tanto patronales como laborales, e indican que las referidas cuotas se deben de calcular sobre el salario total del trabajador, que comprende lo devengado durante las jornadas ordinarias, extraordinarias y bonificaciones, excepto aquellos perdón porque está muy pequeña la letra, cuyas leyes de creación los excluyen. ¿Qué significa eso? Que para calcular las cuotas patronales se deben de tomar en cuenta todos los ingresos que percibió o devengó el trabajador. Háblese salario ordinario, horas extras, bonificaciones, comisiones, y todos los ingresos que el patrono le paga al trabajador. Y ahí solamente se debe de excluir la bonificación incentivo, porque la bonificación incentivo por ley sí indica que no está sujeta ni al cálculo de prestaciones ni a las cuotas del IX. Entonces, todo lo que el trabajador perciba del patrono va a estar afecto a las cuotas tanto patronales y al descuento de las cuotas laborales. En este ejercicio solamente se calcularon las cuotas patronales sobre los sueldos, pero también el trabajador recibió bonificaciones por productividad, bonificación vacacional, bonificación navideña, y a esas cuotas no les calcularon las cuotas patronales. A esos montos, mejor dicho, a esas bonificaciones no les calcularon cuotas patronales. Entonces ahí, para que no nazca un ajuste de parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se debe de calcular esas cuotas en el complemento o el ajuste para que se cumpla con tributarle al IX esos montos y que por lo tanto no tenga problemas la empresa por no haber hecho los respectivos pagos. Sin embargo, como se van a pagar extemporáneamente, también van a estar sujetos al pago de recargos.
Sin embargo, los recargos se deben de calcular y registrar al momento que se elaboran las planillas. Muy bien, continuamos con los ajustes que tenemos que analizar y realizar para poder dejar el estado de resultados acorde a la realidad financiera. El siguiente punto que vamos a tratar es sobre el cálculo de las cuotas patronales y laborales del ICS. En este caso tenemos que tomar en consideración el acuerdo número 1421 de la Junta Directiva del ICS, que indica que todos los salarios, bonificaciones, comisiones que el patrono le pague a sus trabajadores están sujetos y afectos a las cuotas patronales y a que se les retenga a los trabajadores las cuotas laborales. En este ejercicio, las cuotas patronales únicamente fueron calculadas sobre los sueldos y a los empleados también se les pagaron bonificaciones por productividad, bonificaciones vacacionales y bonificaciones navideñas. Entonces ahí hay que hacer un ajuste en las cuotas patronales y laborales para aprovechar, en primer lugar, el gasto deducible para el impuesto sobre la renta, pero también para evitar la contingencia que va a existir por no haber pagado todas las cuotas patronales y todas las cuotas laborales con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El acuerdo número 1421 en el artículo 4 indica que el patrono es responsable del traslado y pago global de las cuotas que le correspondan. Y también indica que las referidas cuotas se calcularán sobre el salario total del trabajador, que comprende lo devengado durante las jornadas ordinarias, extraordinarias y bonificaciones, excepto aquellas cuyas leyes de creación las excluyen. En este caso, la única bonificación que se excluye para el cálculo tanto de prestaciones laborales como de cuotas patronales y laborales del ICS es la bonificación incentivo. De ahí todas las demás bonificaciones, comisiones, salarios ordinarios, salarios extraordinarios, están sujetos a que se les calcule y se pague las cuotas correspondientes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces vamos a proceder a hacer los ajustes correspondientes, debido a que, de acuerdo al ejercicio, solamente se calcularon y pagaron sobre los sueldos. Faltó calcular y pagar sobre la bonificación por productividad, vacacional y bonificación navideña. En este ejercicio también están separadas las cuotas patronales. Está contablemente una cuenta que se llama cuota patronal del ICS, hay otro impuesto extra y tasa INTECAP. Acá están los porcentajes: la cuota patronal es 10.67, el IRTA 1%, INTECAP 1%, en total son 12.67. Por lo tanto, contablemente, para darle uniformidad, consistencia y uniformidad a la contabilidad, vamos a hacer los registros separando las tres cuotas patronales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, tenemos que calcular 585.805 por 10.67%. Este mismo monto por el 1% y este mismo monto por el 1%. Entonces procedemos a hacer los cálculos: 585.805 quetzales por el 10.67%, quiere decir entonces que 62.505.39 se tuvo que haber calculado y pagado de cuotas patronales. Pero según el balance de saldos, únicamente se pagaron 35.000
82.30. Quiere decir que hay que hacer un ajuste de 27.423,9 centavos. En el caso del impuesto IRTRA, el monto que 585.805 por el 1% nos dan 5.858,5 centavos. Y solo están registrados 3.287.86. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste de 2.570,19 centavos. Los mismos montos en el caso del INTECAP. 5.858,05 solo están registrados 3.287,86. Entonces estos serían los ajustes. 2.570,19. Con esto estamos dejando registrado adecuadamente las cuotas patronales. Lógicamente van a aumentar los gastos por cuotas patronales, pero esto le favorece al patrono porque va a reducir la utilidad y por lo tanto va a pagar menos impuestos sobre la renta. ¿Y cómo realizamos la partida? Pues la partida la vamos a correr de la siguiente manera: cuota patronal X 27.423,09, impuesto IRTRA 2.570,19, tasa INTECAP 2.570,19, a cuotas patronales por pagar 27.423,09, impuesto IRTRA por pagar 2.570,19, tasa INTECAP por pagar 2.570,19. Ya con esto estaríamos realizando el ajuste correspondiente a las cuotas X. Ahí estaríamos dejando entonces calculado las cuotas patronales que todavía estaban pendientes de ajustar. Muy bien, voy a borrar y también vamos a hacer los ajustes correspondientes en el caso de las cuotas laborales. Y las cuotas laborales tuvieron también que calcularse sobre el monto total de lo que se le pagó a los empleados y solo calcularon sobre los sueldos. Entonces 585.805 lo vamos a multiplicar por 4,83%, que es el porcentaje que le debemos de retener a los trabajadores. Esto nos da como resultado 28.294,38. Estas serían las cuotas laborales. Y lo que se tiene registrado en la contabilidad son 15.155,69. Por lo tanto, debemos de hacer un ajuste de 13.138,69. Sin embargo, aquí se da una particularidad. Por no haberle descontado a los trabajadores la cuota laboral correcta y completa, aquí sí podemos tener un problema con los empleados. Al momento de que el patrón no diga, mire, yo no le desconté todas las cuotas laborales, se las voy a descontar ahora. Entonces pueden haber muchas protestas.
Esa sería una vía correcta, que como las cuotas las tiene que pagar el trabajador, pues que también estos 13.138.69 se los descuente el patrón. Eso sería lo correcto. Sin embargo, puede causar cierto conflicto laboral, porque si no se les descontó en su momento, el trabajador puede decir, mire, usted no me lo descontó, no es problema mío. Si se diera este caso, entonces el patrono tiene que cubrir este monto porque se lo tiene que pagar al IX, pero ya sería una cuota laboral gasto, porque no proviene de una retención que le haremos al trabajador, sino que el patrono lo tiene que poner de su bolsa. Entonces ya sería una cuota laboral gasto. Y ese gasto, como no está contemplado en el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria, entonces es un gasto no deducible. Se tiene que registrar contablemente el pago, pero es un gasto no deducible. ¿Y cómo vamos a poner la partida entonces bajo esa perspectiva? En primer lugar tenemos que poner cuota X laboral, gasto no deducible. Son 13.138.69. Pero si ustedes se dan cuenta, en el balance de saldos ya aparecen 9.714.15 de cuota X laboral en el debe de su balance, que es una cuota gasto. Lo único es de que prácticamente no, si ustedes lo vieron como un error contable porque estaba en el debe y no era una retención de X laboral, que es un pasivo, entonces no es que ahí se tenga una equivocación, sino que corresponde a estas cuotas que estaban, que no se descontaron y que se tenían que pagar al IX, y que el patrono tuvo que absorberlos de su bolsillo y por lo tanto se convierten en un gasto no deducible. Entonces, según el balance de saldos, hay una cuota X laboral ya pagada como gasto de 9.714.15. Eso significa entonces que las retenciones, porque así le llama según el balance de saldo, las retenciones, cuotas laborales X por pagar, solo sería la diferencia, 3.424,54 centavos. 13.138.69, 13.138.69. Repito, el ajuste de cuotas laborales que se van a convertir en gastos son 13.138.69, pero en el balance de saldo ya aparece que se pagaron 9.714.15, por lo tanto solo se le debe al IX la diferencia, 3.424.54. Ahora ustedes también se preguntarán, si esas cuotas se pagan extemporáneamente, se debe de registrar también los recargos y sanciones que cobran por no haber pagado a tiempo las cuotas por parte del Seguro Social. Sin embargo, esos recargos nacen cuando la planilla se va a pagar. Como acá no estamos pagando todavía la planilla, sino solo estamos dejando ajustado al 31 de diciembre, no podemos dejar registrados los recargos. Eso los vamos a registrar al momento en que ya se haga la planilla y se haga el pago al IX. Entonces ahí, al momento de estar haciendo el documento, la planilla y el recibo de pago, automáticamente el sistema del IX le calcula a uno los recargos. Por esa razón es de que no lo estamos dejando registrados en su ejercicio correspondiente, porque no se han pagado todavía. Muy bien, entonces ahí ya tendríamos los ajustes en las cuotas patronales y en las cuotas laborales del IX.
El siguiente punto que debemos de analizar y debemos de ajustar es lo relacionado a los viáticos. Aparece en el balance de saldos una cuenta de combustibles y lubricantes. En lo personal, yo veo inadecuado el uso de esa cuenta contable de combustibles y lubricantes, porque si ustedes revisan el balance de saldos no aparecen vehículos a nombre de la empresa. Por lo tanto, si no hay vehículos, no pueden haber una cuenta de combustibles. Lo que usualmente se hace es que esta cuenta hay que reclasificarla por una cuenta de viáticos, porque los viáticos sí cuando se otorgan viáticos a los empleados, lo que se les da es el transporte, si llevan vehículos, el combustible, la alimentación y el hospedaje. Entonces, aparece una cuenta de 2004 con 2.482 de combustibles y lubricantes. Acá lo que tenemos que hacer es un ajuste o reclasificación y usamos la cuenta de viáticos 2004.82 y eliminamos la cuenta de combustibles y lubricantes. Este no sería un ajuste, sino sería una reclasificación, porque solo estamos cambiando las cuentas, los montos no se mueven. Sería ajuste cuando las cantidades monetarias son las que sufren un aumento o disminución. Entonces, si solo son las cuentas, es reclasificación. Si hay movimiento de cuentas y de montos, entonces sí ya es un ajuste. Muy bien. Entonces, primero reclasificamos la cuenta de combustible por la de viáticos. Este sería el primer registro contable relacionado con la cuenta de viáticos. Pero también debemos de considerar el análisis de los viáticos, que solo el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria nos permite hasta el 3% sobre la renta bruta. Entonces, veamos cuánto tenemos de viáticos según nuestros registros contables y cuánto nos permiten de gasto deducible por viáticos el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria. Lo que tenemos que hacer es actualizar nuestro mayor y vemos que nuestro balance de saldos, voy a recurrir al balance de saldos, según el balance de saldos originales tenemos 160.674.61 según el balance de saldos. Como aquí ya le estamos haciendo un ajuste, entonces lo sumamos, 2004.82. Y eso entonces nos daría 162.679.43. Eso sería ya actualizado el mayor de la cuenta de viáticos. ¿Y cuánto tenemos entonces de renta bruta? Eso también tenemos que analizarlo. La renta bruta que aparece la renta bruta es de 4.577.190.30. Y la ley nos permite solo el 3% de gasto deducible. Entonces vamos a multiplicar 4.577.190.30 por el 3%. Y la ley solo nos permite una deducción por viáticos de 137.315.71. Este ya sería un gasto deducible.
pero lo que tenemos de viáticos pagados son 162.679.43. Se lo restamos y eso significa que tenemos 25.363.72 como gasto no deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces tenemos que hacer nuestra partida de ajuste o reclasificación. Y corremos la partida de la siguiente manera. Viáticos no deducibles, 25.363.73. A viáticos. Con esta partida, lo que nosotros vamos a hacer es a dejar en la contabilidad viáticos por 137.315.71 como deducibles y 25.363.72 como no deducibles. Si lo hacemos en el mayor, acá le tendríamos que restar 25.363.72 y nos va a crear un saldo de 137.315.71. Este monto sería deducible. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Una partida de ajuste, porque sí estamos moviendo los montos, cuentas y montos. Si solo se mueven, como en este caso, cuentas y los montos quedan igual, es una partida de reclasificación. Muy bien, entonces ahí ya analizamos los gastos deducibles en relación a los viáticos y los gastos no deducibles en relación a los viáticos también. La siguiente partida la voy a hacer de esta manera, solo para que quede en el balance de saldos ajustados las cuentas deducibles y las cuentas no deducibles. Sin embargo, si en la contabilidad ustedes llevan un buen control de los gastos deducibles y no deducibles, no hay necesidad de estar poniendo los nombres de no deducible en cada cuenta. Pero para efectos de enseñanza y para que se comprenda mejor, es que voy a coger esta partida relacionada con los saldos de estas cuentas que aparecen valga la redundancia, en el balance de saldos. X no deducibles, recargos, impuesto, IRSA no deducibles, recargos, tasa, INTECAP no deducibles, y la reclasifico por recargos, cuotas X, recargos, impuesto IRSA y tasa INTECAP. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Únicamente dejando registrado en la contabilidad las cuentas de gastos no deducibles. Muy bien. Repito, si ustedes llevan un buen control de la contabilidad de sus gastos deducibles y no deducibles,
no hay necesidad de cambiar la cuenta recargos cuotas SIC no deducibles por la cuenta recargos cuotas SIC nada más, porque ustedes llevan un buen control. Pero si ustedes quieren en la contabilidad tener la cuenta de gastos deducibles y gastos no deducibles, entonces sí tendríamos que correr esta partida. ¿Qué sería? Esta sería una partida de reclasificación, porque lo que estamos moviendo o cambiando son las cuentas. Los montos siguen igual. Muy bien. La siguiente partida que tenemos que realizar al analizar nuestros balances de saldos es que hay una cuenta que se llama gastos médicos de socios, y esa cuenta y los montos pagados por esos gastos médicos en realidad no están contemplados en el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria. Pero más que no están contemplados, no llenan los requisitos que establece el artículo 22 de la Ley de Actualización Tributaria, que dice que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables. A mi criterio, estos gastos médicos de los socios son gastos personales. Por lo tanto, no tienen nada que ver con la productividad de la empresa. Y por ello, en este caso, y de acuerdo a mi criterio, no lo logré encajar o encuadrar dentro de los gastos deducibles. ¿Por qué? Porque a mi criterio, vuelvo a reiterar y vuelvo a repetir, son gastos personales de los socios. No tienen nada que ver con el giro habitual y normal o el giro económico de la empresa. Por lo tanto, se tendría que hacer la partida de reclasificación no deducible a gastos médicos. Ahora, sería deducible si los socios también son empleados o si los gastos médicos van en función a pagarles atención médica, medicinas a los empleados propiamente. Entonces sí serían gastos deducibles. En este caso, a mi criterio, vuelvo a reiterar, son gastos particulares o personales de los socios, por lo tanto, son gastos no deducibles. Y déjenme comentarles que esto es muy común, o sea, cuando uno trabaja las contabilidades de las sociedades, a uno le mandan facturas de gastos que en realidad son personales. Y como los pagaron con la chequera o con los fondos de caja chica de la sociedad, entonces quieren que se registren como gastos deducibles. Pero para eso tenemos nosotros que apoyarnos en la ley y analizar qué gastos son deducibles y qué gastos no son no deducibles, para que después nos nazca una contingencia o un ajuste por parte de la administración tributaria. Entonces, por esa razón, desde que se está corriendo esta partida de reclasificación, de la siguiente manera. Muy bien. Ahí estamos dejando esos gastos personales como gastos no deducibles del impuesto sobre la renta. Y por último vamos a hacer las partidas relacionadas con las depreciaciones de los activos no corrientes y los activos intangibles. Como en el ejercicio que se les envió no está establecida la fecha de compra, entonces vamos a asumir que la depreciación es por un año completo. Esto con la finalidad también de dejar registrados estos gastos en el estado de resultados y poder reducir la utilidad y por ende el cálculo del impuesto
sobre la renta. La primera partida que vamos a cobrar es la de la amortización de los gastos de organización. Y vamos a aplicar el 20% que establece la ley de actualización tributaria y nos dan 1906 quetzales de amortización a amortización acumulada, gastos de organización. Entonces ahí estaríamos dejando registrado el gasto de los activos intangibles. Y también vamos a realizar la partida de las depreciaciones del equipo de computación que sería el 33.3333% sobre el costo histórico de los bienes, que ascendería a 3.463.33. La depreciación de la biblioteca, que sería el 10%, son 700 quetzales de depreciación. La depreciación mobiliario y equipo, que sería el 20%, 1957.79. Y la depreciación equipo médico, que ascendería a 455.50. Esto contra las depreciaciones acumuladas. La depreciación acumulada biblioteca, 700 quetzales. Depreciación acumulada mobiliario y equipo, y depreciación acumulada equipo médico. Muy bien, ya con estas partidas entonces estaríamos concluyendo los ajustes y reclasificaciones del análisis que se tenía que hacer sobre el balance de saldos, y con ello ya podemos preparar el estado de resultados anual. Muy bien, la parte final de la resolución de este ejercicio es determinar el ISR anual y si todavía queda un saldo de impuestos sobre la renta que se tenga que pagar por parte del contribuyente con la declaración anual durante los meses de enero, febrero y marzo del siguiente año. Para el efecto, acá tengo un resumen del estado de resultados donde ya se incorporaron los ajustes y reclasificaciones que realizamos anteriormente. Este es un estado de resultados condensado. Lógicamente ustedes tienen que presentar o preparar un estado de resultados detallado. Por ejemplo, en el caso de los gastos de administración deducibles, ustedes tienen que listar todos los gastos deducibles. Por ejemplo, gastos bancarios, sueldos, bonificaciones, servicios profesionales, publicidad y propaganda, accesorios de computadoras, alquileres, etcétera, etcétera. Entonces acá solo les estoy dando yo el estado de resultados condensado. En el caso de los no deducibles, por esa razón les decía de que en las partidas yo separaba los gastos deducibles y gastos no deducibles para que tengamos esta información ya
en forma separada tanto los gastos deducibles como los gastos no deducibles. Vuelvo a repetir, en el estado de resultados que ustedes deben de preparar es al detalle y deben de listar todas las cuentas contables que integran los gastos no deducibles. Entre ellos están los gastos médicos, recargos de cuotas, los aguinaldos no deducibles, los viáticos no deducibles, etcétera, etcétera. Pero para efectos de hacer los cálculos del impuesto sobre la renta anual, la estructura del estado de resultados es la siguiente. Ingresos por servicios de administración, 4.577.190,30 centavos. Los gastos de operación, repito, acá solo está el total, pero ustedes tienen que hacerlo en forma detallada, son 3.303.605,39. Los gastos de administración no deducibles, 57.610,23. Eso significa que los gastos de operación suman 3.361.215,62. Se los restamos a los ingresos y nos da una utilidad en operaciones de 1.215.974,68 centavos. A eso le tenemos que sumar las rentas de capital, que son los intereses, 7.337,27. Repito, las rentas de capital van a pagar una tasa de impuestos sobre la renta distinta al régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas o distinta al régimen sobre ingresos de actividades lucrativas. Pero eso no significa que en el estado de resultados general que preparemos contablemente no estén incorporados esos montos para que podamos determinar la utilidad financiera. En este caso sería la utilidad de operaciones más las rentas de capital, nos dan 1.223.311,95. Esta es la utilidad que se obtuvo en el ejercicio 2019. Esta es la utilidad que le interesa conocer a la gerencia, porque de este estado de resultados y del resultado financiero obtenido al final del ejercicio es que se van a tomar decisiones gerenciales. Sin embargo, hay una diferencia entre la utilidad financiera y la utilidad fiscal. La utilidad fiscal es para calcular el impuesto sobre la renta. ¿Y a quién le interesa determinar la utilidad fiscal? A la SAT. Y a la gerencia, ¿qué le interesa? La utilidad financiera. Sin embargo, como debe de haber una conciliación entre las dos utilidades, vamos a proceder a calcular el ISR anual de la siguiente manera. Para ello vamos a tomar como base el artículo 19 de la Ley de Actualización Tributaria. Y nos indica que la renta bruta la debemos de conocer. En este caso la renta bruta es este monto. Repito, no le incluimos estos otros ingresos porque estos están grabados por un régimen que se denomina rentas de capital. Por esas razones de que no lo debemos de mezclar a la hora de calcular el ISR. 4.577.190,30. En este caso no hay rentas exentas, entonces no hay rentas exentas. Vamos a restarle a la renta bruta los gastos deducibles que indica el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria, que sería estos gastos y este monto, 3.303.605,39. Y le tendríamos que sumar gastos sobre rentas exentas, pero como no hay rentas exentas, tampoco hay gastos. Entonces, procedemos a determinar la renta imponible. 4.577.190,30, le restamos los gastos deducibles, 3.303.605,39.
605.39 nos da una renta imponible de 1.273.584,91. Muy bien, a esto le vamos a multiplicar el 25%, que es la tasa impositiva del impuesto sobre la renta. Esto nos da un impuesto sobre la renta de 318.396.23 centavos. Este impuesto sobre la renta se lo vamos a restar a la utilidad financiera porque ya lo conocemos. ISR anual. Entonces le vamos a restar 318.396.23. Muy bien, pero para continuar con la determinación de cuánto debemos de pagar todavía de ISR, vuelvo a repetir, renta bruta acá, menos rentas exentas, no hay gastos deducibles, como ya los tenemos separados, es más fácil extraer la información. 3.303.605.39, le tendríamos que sumar los gastos sobre rentas exentas, pero como no hay rentas exentas, entonces no hay gastos. La renta imponible va a ser la diferencia entre renta bruta menos gastos deducibles, nos da 1.273.584,91. Lo multiplicamos por la tasa impositiva del ISR, nos da 318.396.23. Y a eso le vamos a restar los 3 pagos trimestrales que calculamos al inicio de esta clase. En el primer trimestre fueron 19.801.26, el segundo trimestre fueron 21.894.48, el tercer trimestre fueron 27.449.19, y eso no hay porque están exentos durante el primer año o 4 trimestres. Eso significa entonces que todavía hay un ISR a pagar de 249.251,30 centavos. Este monto el contribuyente todavía tiene que pagarlos y lo va a hacer a través de su declaración anual y de acuerdo a la ley tiene el mes de enero, febrero y marzo del siguiente año para poder cancelarle al fisco este monto. Pero acá vamos a analizar una particularidad que tiene la fórmula número 2, que como se trabaja sobre una renta estimada, o sea, una utilidad estimada, generalmente, si ustedes se dan cuenta, los pagos trimestrales son muy bajos, porque se está calculando sobre una utilidad estimada del 8%. Si hacemos una relación de la utilidad financiera, vamos a ver qué porcentaje es el real de utilidad que se obtuvo en el ejercicio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dividiendo la utilidad financiera dentro de los ingresos o renta bruta. 1.223.311.95 dividido dentro de 4.577.190.30 nos da que en realidad la empresa obtuvo un 26.73% de utilidad. 26.73% de utilidad. Sin embargo, los pagos trimestrales no los hicimos en función a la realidad financiera de cada trimestre, sino lo que hicimos fue calcularle un 8% de utilidad estimada. Por esa razón es que esta fórmula es fácil de calcular, fácil de pagar, pero tiene el inconveniente que los pagos trimestrales son muy bajos
Y cuando se prepara la declaración anual, el saldo que el contribuyente tiene que pagar es muy alto. Y eso afecta porque puede desfinanciar a la empresa. Imagínense ustedes, el ISR son de 318,000 y únicamente los pagos trimestrales que se hicieron de 69,144,93, el ISR que todavía queda pendiente es muy alto. Vamos a ver la diferencia en la Fórmula 1, ahí va a tener la particularidad de que los pagos trimestrales no se van a hacer sobre una renta estimada del 8%, sino como vamos a ir preparando un estado de resultados cada trimestre, por lo tanto le vamos a ir ya dejando la utilidad más apegada a la realidad durante el ejercicio contable. ¿Qué significa eso? Que cuando veamos la fórmula número 1, los ISR van a ser más altos y por lo tanto el ajuste al final del ejercicio no va a ser tan elevado como este caso. Sin embargo, como la ley lo permite y muchos contribuyentes dicen, de acuerdo a la experiencia, dicen, no, yo necesito pagar poco ISR durante los trimestres y de ahí miro yo cómo pago el ISR anual. Pero ¿qué es lo que sucede? Como el monto determinado es muy alto, empiezan a comprar facturas y empiezan a ver cómo bajan el impuesto sobre la renta de manera ilegal. Y eso lo único que les ocasiona es una contingencia fiscal y un riesgo de defraudación tributaria, porque en realidad no están haciendo los cálculos y los pagos de acuerdo a la ley. Entonces, es importante que yo se los dé a conocer. Sin embargo, es el contribuyente el que debe de decidir qué fórmula de pagos trimestrales va a aplicar. Yo siempre lo he dicho en son de broma, que los contadores que aplicamos los pagos trimestrales de la fórmula 2, porque así lo requiere el contribuyente, empiezan a decir, a mi contador es pilas, mi contador es lo último, porque yo pago muy poco impuesto sobre la renta. Y es cierto, cada trimestre paga poco impuesto sobre la renta. Pero acá, cuando le presentamos la declaración anual, ya cambian la mentalidad y dicen, ese contador no sirve, ese contador no sabe, yo voy a cambiar de contador porque tengo que pagar mucho impuesto sobre la renta. Y no es eso. Lo que pasa es de que, como se está trabajando los pagos trimestrales sobre una renta estimada muy baja, es solo un 8%, entonces es lógico que los pagos trimestrales sean bajos o sean de poca cuantía y al final es el ajuste. ¿Qué quiero decir con eso? De que aquí viene la planeación fiscal. Debemos de analizar las dos fórmulas y poderle decir al contribuyente, mire, a usted le conviene estar calculando y pagando impuestos sobre la renta en el régimen sobre utilidades, pero en la fórmula de los cierres parciales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos colegas, muchos contadores que no les gusta decirle al contribuyente que esté en la fórmula número 1 porque tenemos que hacer 4 estados de resultados, es más trabajo. Y generalmente, y lo digo de forma lamentable, no nos pagan más honorarios por ese trabajo adicional que tenemos que hacer. Y por esa razón es que muchos contadores y auditores también indican, como no me quieren pagar, entonces lo que voy a hacer es tenerle la fórmula número 2, calculo, solo sumo los ingresos del trimestre, le termino el 8% por el 25% y ese ISR es el que tiene que pagar. Y a final del año, que mire el contribuyente cómo le hace. Tampoco es correcto, ¿verdad? Lo que acá nosotros queremos darles a conocer es la planeación fiscal que ustedes pueden hacer y darle con números al contribuyente para que él decida cómo va a manejar el impuesto sobre la renta. Pero ya no va a ser culpa nuestra.
o no les van a echar la culpa a ustedes, sino que prácticamente lo estamos haciendo con bases financieras que nos proporciona la contabilidad. Ahí nace la importancia de la contabilidad para la toma de decisiones. Y recuérdense que la ley nos permite también, o le permite al contribuyente, si este régimen no le conviene, esta fórmula de ISR trimestral no le conviene, se puede cambiar a la otra fórmula. En este caso la 2 se puede cambiar a la 1, o si en la planeación fiscal la 1 no le conviene, se pasa a la 2, dependiendo de los números. Como punto final, como ya determinamos el ISR anual, ya le descontamos el ISR trimestral, el ISO en esta ocasión no le descontamos nada porque está exento, tenemos que preparar la declaración anual y determinar que se va a pagar 249.251.30. Repito, con la declaración anual, y se va a pagar durante los meses de enero, febrero y marzo del siguiente año. Y para concluir el estado de resultados, entonces acá tenemos la utilidad financiera, le vamos a restar el ISR anual y esto nos va a dar como resultado una utilidad neta de 904.915.72, y de acuerdo al Código de Comercio indica que a la utilidad neta le debemos de calcular el 5% de reserva legal. Entonces le sacamos el 5% a este monto de reserva legal y el 5% son 45.245.79, y la diferencia entre utilidad neta y reserva legal, que en este caso son 859.669.93, este monto es la utilidad retenida o por distribuir, ¿Qué significa eso? Que la empresa ya obtuvo esta utilidad, ya reservó, valga la redundancia, ya calculó la reserva legal, y este monto es el que los socios pueden ya disponer como dividendos para la repartición correspondiente de acuerdo a la escritura constitutiva, porque la escritura constitutiva de la sociedad ahí va a indicar la forma como se van a distribuir los dividendos. ¿Y cómo se van a distribuir los dividendos o qué monto va a servir de base para el proyecto de distribución de dividendos? Es esta cantidad. ¿Por qué esta cantidad? Porque esta ya está libre de gravámenes. ¿Qué significa eso? Ya está libre de reserva legal, está libre de impuestos sobre la renta. Esto es lo que ya los socios disponen para poder recibir como parte de la inversión que realizaron en su empresa. Muy bien, estimados estudiantes, entonces doy por concluido el día de hoy la resolución del ejercicio que se les envió la semana pasada. Muchas gracias por su atención.